Llegué al tribunal del condado de El Paso a las 8:10 de la mañana, con el mismo maletín viejo que he usado desde hace más de 20 años. Dentro llevaba un par de documentos, mi identificación y la botella de metal que Anna me compró en uno de nuestros últimos viajes juntos. A esa hora, el estacionamiento estaba más lleno de lo normal. 2 camionetas de televisión estaban aparcadas cerca de la entrada lateral, con los camarógrafos ajustando trípodes y micrófonos. Se notaba que esperaban un caso familiar que, por alguna razón, había llamado la atención del público. Nunca imaginé que fuera el mío. Caminé despacio hacia el control de seguridad. Dejé mis llaves y mi billetera en la bandeja metálica. El guardia, un muchacho joven que ya me había visto varias veces durante estas semanas de audiencias preliminares, me saludó con un gesto amable. Le devolví la sonrisa, aunque por dentro llevaba una mezcla amarga de cansancio y preocupación que me oprimía el pecho. Apenas crucé el pasillo principal, los vi. Vanessa y Jason estaban unos metros adelante, conversando con su abogado, Clark Donovan. Los 3 me vieron, pero fingieron no hacerlo. Vanessa se acomodó el cabello como si se preparara para una foto, estiró sus manos sobre el vestido blanco que parecía más apropiado para una fiesta que para un tribunal, y caminó directamente hacia mí con pasos rápidos. Se detuvo frente a mí, tan cerca que pude sentir el perfume dulce y empalagoso que siempre usaba. Me sonrió de una forma que no sabría describir, fría, afilada. Y entonces, sin previo aviso, me soltó una bofetada. Un golpe seco, fuerte, que me dejó el rostro ardiendo. Escuché un jadeo general a mi alrededor. Una mujer que pasaba con un fajo de papeles se sobresaltó tanto que dejó caer todo al suelo. Los documentos volaron por el pasillo. Un funcionario del tribunal corrió hacia nosotros, pidiendo calma. Vanessa, lejos de retirarse, gritó con una furia que no había visto ni siquiera en mis peores discusiones familiares, viejo repugnante. Me vuelve loca. Está destruyendo la vida de mi esposo. Mi hijo Jason estaba detrás de ella, sujetándole la muñeca como si fuera una criatura delicada que necesitaba protección. No me miró. No me buscó los ojos ni por un segundo. Solo murmuró, tranquila, amor, ya casi entramos. El abogado Donovan se quedó observando con los brazos cruzados, sin intervenir. Incluso sacó una libreta y anotó algo, como si aquella humillación pudiera servirle de ventaja. Yo, a mis 65 años, me quedé quieto. No reaccioné. No levanté la voz. Tal vez porque me dolió más ver la postura de Jason que el golpe mismo. Un anciano sentado en una de las bancas me ofreció un pañuelo, mirándome con compasión. Le dije gracias casi en un susurro. Vanessa no terminó allí. Después de hoy, me dijo, inclinándose para que solo yo la escuchara, aunque media docena de personas estaban prestando atención, usted no va a decidir nada. Jason y yo nos encargaremos de todo. Tragué saliva, intentando que mi voz no temblara cuando respondí, no deberías hablar así aquí. Ella soltó una risa corta, afilada, antes de dar media vuelta. El funcionario del tribunal nos pidió que nos dirigiéramos a la sala correspondiente. Mientras caminaba, escuché el sonido de varios teléfonos activándose. Algunas personas habían grabado la escena. Sentí un nudo en el estómago. No por vergüenza, sino porque nunca imaginé que mis problemas familiares terminarían así, expuestos ante extraños, convertido en un espectáculo. Donovan susurró algo al oído de Jason mientras avanzaban. Mi hijo asentía una y otra vez, como si estuviera sometido a una cuerda invisible que lo alaba hacia su esposa. Justo antes de llegar a la puerta de la sala, Vanessa chocó su hombro con el mío de manera deliberada. No giré la cabeza. No quería darle esa satisfacción. Pero cada gesto de ella era una puñalada lenta, constante. Entonces vi a alguien al fondo del pasillo. Era Liz Wagner, mi antigua vecina, una mujer mayor que siempre había sido buena con Anna y conmigo. Se levantó, caminó unos pasos y puso su mano en mi hombro.
No dijo nada, pero su silencio fue más reconfortante que cualquier frase. El reloj de pared marcó las 8:30. Los oficiales judiciales abrieron la puerta y todos comenzamos a entrar. El ambiente se volvió más denso, más frío, como si la tensión que flotaba desde temprano se hubiera encerrado con nosotros en esa sala cuadrada, iluminada con luces blancas demasiado fuertes. Me senté en la mesa del demandado. Vanessa se sentó justo enfrente, cruzó los brazos y levantó la barbilla con una sonrisa victoriosa. Jason colocó su silla junto a la de ella, y aún así evitó mirarme. Sentí un pequeño temblor en las manos al acomodar mis documentos. No por miedo, sino por una mezcla de tristeza y desilusión que llevaba acumulando desde hacía meses. La bofetada que todavía me ardía en la mejilla no era nada comparada con el dolor de ver a mi propio hijo tratándome como a un desconocido. Cuando el juez entró, todo el mundo se puso de pie. Y mientras la sala se acomodaba, yo supe, con una claridad dolorosa, que esa mañana no había sido el punto más bajo. Lo peor todavía estaba por venir. Cuando el juez Samuel Klein entró a la sala, todos nos pusimos de pie. El sonido de las sillas arrastrándose sobre el piso brillante me atravesó como una punzada en el oído. Yo todavía sentía la mejilla caliente por la bofetada de Vanessa, pero intenté mantener la espalda recta, sin que se notara cuánto me había afectado. El juez tomó asiento y revisó rápidamente los documentos que tenía frente a él. Era un hombre con aire cansado, pero con una mirada que no dejaba escapar nada. Bien, dijo finalmente. Empecemos escuchando a la parte demandante. Donovan se levantó lentamente, como si quisiera que cada movimiento suyo llamara la atención. Abrió su libreta de cuero y carraspeó exageradamente antes de hablar. Su señoría, estamos aquí porque el señor Harrington presenta signos evidentes de deterioro cognitivo. Mis clientes solo buscan protegerlo, y proteger lo que él ya no puede manejar adecuadamente. Sentí un nudo en la garganta. No porque no lo hubiera escuchado antes, sino porque ahora lo decía delante de un juez, frente a extraños, y frente a mi hijo. Donovan entregó al secretario del juzgado un fajo de documentos. Aquí tiene, su señoría, informes médicos, evaluaciones psicológicas independientes y registros financieros que muestran errores recurrentes. El juez hojeó los papeles y levantó la vista hacia mí. No dijo nada, pero esa mirada me atravesó. Donovan siguió, el informe del Dr. Samuel Reed diagnostica posibles episodios de desorientación y pérdida de memoria. Nunca he visto a ese doctor, dije en voz baja, pero firme. Donovan actuó como si no hubiera escuchado. Además, prosiguió, contamos con una evaluación psicológica que evidencia falta de juicio y cambios de comportamiento. Yo observaba cada página. Las firmas eran más falsas que un billete pintado a mano. Mi nombre aparecía en formularios que jamás había firmado. Entonces Vanessa se levantó. Con su permiso, su señoría, quiero explicar algunas cosas. El juez asintió, sin entusiasmo. Mi suegro, dijo ella, con una voz que intentaba sonar triste, ya no es el mismo. Olvida cerrar la puerta de su casa. Dejó la estufa encendida 2 veces. Llama a nuestros vecinos por nombres que no existen. Estamos preocupados. Solo queremos ayudarlo. Cada palabra suya era una astilla clavándose en mi pecho. Vanessa hablaba con tanta seguridad que algunos en la sala asentían como si ella fuera una santa cargando una cruz. Jason se levantó después. Su señoría, yo preparé un informe sobre el comportamiento reciente de mi papá. Bueno, lo escribí yo, pero él me dio detalles, mintió, sin parpadear. Extendió un documento claramente mecanografiado. Yo reconocí la forma de escribir de Vanessa, frases cortas, dramáticas, llenas de adjetivos exagerados. Pérdida de noción del tiempo. Irritabilidad. Riesgo para sí mismo. No vi a mi hijo levantar la vista ni una sola vez. Luego Donovan anunció, llamamos a la señora Julia Peterson, enfermera domiciliaria certificada.
Una mujer desconocida entró. Pelo recogido, mirada nerviosa. Llevaba puesto un uniforme azul, pero el color parecía demasiado nuevo, como recién comprado para la ocasión. Sí, yo trabajé con él, empezó a decir. El señor Harrington se desorientaba. No recordaba cómo volver a su casa después de caminar 2 cuadras. A veces hablaba solo, cosas sin sentido. ¿Puede mostrar su identificación? Le pregunté. La mujer se congeló. Miró a Donovan. Miró al juez. La dejé en el carro, balbuceó. Donovan intervino de inmediato. Su señoría, cualquiera puede olvidar su identificación. No exageremos. El juez frunció el ceño. Si no tiene su credencial, tome asiento. Continuaremos. La mujer desapareció en la banca como si quisiera volverse invisible. Vanessa tomó la palabra otra vez. Mostró fotos impresas de mi botiquín. Mire, su señoría. Él abusa de medicamentos. Eran vitaminas, pastillas para la presión y analgésicos comunes. Pero en las fotos, colocadas sin contexto, parecían otra cosa. Jason entonces entregó un extracto bancario. Mi papá hizo gastos irresponsables, dijo. Retiros grandes, pagos duplicados, compras sin sentido. Quiero ver el documento original, pedí. Donovan apretó los labios. No lo trajimos. Pero es auténtico. El juez lo miró, claramente incómodo con tantas inconsistencias. Señor Donovan, explique por qué no hay documentos originales. Hubo dificultades con el banco, improvisó. Mentiras sobre mentiras, una montaña de humo que buscaban convertir en verdad. La tensión creció. Cada vez que yo intentaba hablar, Donovan interrumpía con una objeción. El juez alzó la mano un par de veces para pedirle silencio, pero él siempre volvía a lo mismo. Mi cliente solo quiere lo mejor, el señor Harrington está confundido, hay riesgo para su patrimonio. Finalmente, el juez golpeó la mesa con el mazo. Tomaremos un receso de 10 minutos. El aire pareció soltarse de mis pulmones. Me levanté despacio, tratando de no mostrar lo agotado que estaba. Apenas salí al pasillo, Vanessa caminó directo hacia mí. Fírmelo ya, susurró, abriendo una carpeta que llevaba bajo el brazo. Había papeles con mi firma, o mejor dicho, con firmas copiadas de documentos viejos. Transfiera todo a Jason, ordenó ella. No lo haga más difícil. Usted ya no puede manejar nada. Intenté moverme hacia un lado, pero ella me bloqueó el paso, apretando mi brazo con sus uñas largas. No voy a firmar nada, dije. Después de hoy, me dijo cerca del oído, no va a tener elección. Unas pisadas resonaron en el pasillo. Era Liz Wagner. Se acercó con el ceño fruncido. ¿Todo bien, Mike? Vanessa soltó mi brazo de inmediato y dio un paso atrás. Solo hablábamos, dijo fingiendo una sonrisa. Pues yo diría que estaba siendo demasiado agresiva, respondió Liz sin rodeos. Vanessa rodó los ojos y se alejó, pero antes lanzó la última pedrada. Para esta tarde, no le quedará nada. Me recargué contra la pared un momento. Sentía un peso enorme en el pecho. No por las acusaciones, sino por el frío vacío en la mirada de mi hijo. Por lo que la ambición de alguien más había hecho con él. Cuando volvimos a entrar a la sala, algo inesperado sucedió. Un funcionario corrió hacia el estrado con un sobre amarillo sellado con un sello rojo del Estado. El juez lo tomó, lo abrió con calma y leyó en silencio. A medida que avanzaba en las páginas, su expresión cambió, primero sorpresa, luego concentración absoluta. Finalmente levantó la vista. Señor Harrington, dijo, necesito hablar con usted en privado. Ahora mismo. Toda la sala se quedó muda. Vanessa se inclinó hacia Jason, murmurando nerviosa, ¿qué está pasando? ¿Qué es ese sobre? Jason negó con la cabeza, tan confundido como ella.
Yo seguí al juez hasta la puerta lateral. Sentí el peso de cada mirada en mi nuca. Algunas de burla. Otras de morbo. Otras, muy pocas, de compasión. La puerta se cerró detrás de mí con un clic seco. Y supe, sin saber por qué, que en ese instante todo en mi vida estaba a punto de girar hacia un rumbo completamente distinto. Cuando el juez anunció el receso, me levanté despacio. Todavía sentía la mejilla caliente, un ardor constante que me recordaba el momento en que la mano de Vanessa me había golpeado como si yo no fuera más que un estorbo en medio del pasillo. Me apoyé brevemente en la mesa para recuperar el equilibrio, no por debilidad física, sino por el peso emocional que venía cargando desde hacía meses. La sala se abrió y la gente salió casi atropellándose, como si ese descanso fuera una oportunidad para respirar lejos del ambiente tenso que se había formado. El eco de los pasos resonaba en el piso de mármol. El murmullo de conversaciones rápidas llenó el pasillo en cuestión de segundos. Vi a Jason caminar justo detrás de Vanessa. Él se inclinaba hacia ella, hablándole en voz baja. Solo alcancé a escuchar un fragmento, no dejes que te graben otra vez. Vanessa asintió sin mirarlo siquiera. Iba tensa, rígida, como una cuerda a punto de romperse. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, vi puro resentimiento. Pero en cuanto notó que un reportero a un lado levantaba el celular para filmar, cambió de inmediato el gesto, se suavizó, fingió preocupación, incluso se acomodó el cabello como si fuera una víctima incomprendida. Yo seguí caminando hasta encontrar una silla libre junto a una máquina de bebidas y un tablero de anuncios judiciales lleno de papeles viejos. Me dejé caer lentamente, intentando calmar el temblor ligero en mis manos. No sabía si era por rabia o por desilusión, quizás por ambas. Liz Wagner estaba cerca, revisando una carpeta. Notó mi expresión y se acercó. ¿Quiere agua, Mike? Me preguntó con su voz suave. No, gracias, Liz. Estoy bien, aunque claramente no lo estaba. Ella me tocó el hombro, un gesto simple pero que sentí más sincero que cualquier palabra de consuelo. No pasó ni un minuto cuando Vanessa caminó hacia mí con decisión. Sus tacones golpeaban el piso con fuerza, anunciando su presencia mucho antes de que llegara. Se plantó frente a mí, cruzó los brazos y se inclinó lo suficiente para que los curiosos no escucharan. Firme la autorización, susurró, pero su voz tenía filo. No siga peleando contra su propio hijo. Antes de que pudiera contestar, sacó una carpeta de color azul pálido. Adentro había una copia impresa de mi firma, claramente tomada de documentos viejos de mi casa. Y mire, ya está todo listo, dijo mientras ponía la carpeta sobre mis piernas. Solo tiene que firmar aquí. Me señaló una línea donde decía, transferencia total de control de bienes y empresa a Jason Harrington. Sentí que mi corazón se apretaba dentro del pecho. No era por la amenaza en sí, sino por el descaro, y porque mi hijo estaba allí, a unos pasos, sin decir una sola palabra para frenar aquello. No voy a firmar eso, respondí en voz baja. Vanessa movió la cabeza lentamente, como decepcionada por la terquedad de un anciano. Mike, susurró, sabemos más de lo que usted cree. No haga esto más difícil. Clavó sus uñas en mi muñeca, aprisionándome, obligándome a mirarla. Su rostro estaba tan cerca que podía oler su respiración mezclada con perfume. Un conserje pasaba por allí, empujando su carrito de limpieza. Se detuvo un segundo al ver la escena. Vanessa soltó mi brazo pero sin apartarse. Jason llegó detrás de ella. Vi cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el anillo de matrimonio. No levantó la vista ni una sola vez. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó Liz al acercarse de repente. La voz de Liz hizo que Vanessa se alejara de golpe, como si la hubieran sorprendido robando. Solo trataba de ayudarlo, dijo ella en voz alta, fingiendo preocupación. Está temblando mucho y pensé que debía sentarse. Liz alternó la mirada entre ella, yo y la carpeta sobre mis piernas.
Su expresión se endureció. Podía sentir su incomodidad, esa mezcla de indignación y tristeza que aparece cuando uno presencia una injusticia tan descarada. Vanessa tomó a Jason del brazo y prácticamente lo arrastró hacia donde estaba Donovan. Los tres comenzaron a hablar apresuradamente. Donovan hojeaba un cuaderno con movimientos bruscos, señalando cosas con el dedo, como si intentara recomponer un plan que se les estaba desmoronando. Me levanté y fui hacia una de las ventanas del pasillo. Afuera el viento soplaba fuerte. La nieve caía en copos finos que se acumulaban en las barandas. El cielo estaba grisáceo, como si también cargara con el peso del drama que se estaba viviendo adentro. Desde donde estaba, alcancé a escuchar fragmentos de conversaciones de otros empleados del tribunal. Dicen que la nuera quiere quedarse con toda la empresa. Pobre señor, no se ve tan mal como dicen, esto parece más un show que un juicio. Intenté ignorar esos comentarios, pero me atravesaron igual. No era fácil escuchar cómo tu vida se convertía en chisme de pasillo. Un joven vestido con camisa y corbata se acercó tímidamente. Parecía asistente del tribunal. Señor Harrington, me ofreció un pañuelo frío, yo vi lo que pasó esta mañana. Lo siento mucho. Le agradecí con un leve gesto. No tenía ánimos para más. El reloj del pasillo marcó el final de los 10 minutos. Un funcionario levantó la voz, regresen a la sala, por favor. Comenzamos a avanzar hacia la puerta. Justo cuando estaba entrando, escuché pasos acelerados detrás de mí. Un empleado del juzgado, con expresión urgente, corrió hacia el juez Klein y le entregó un sobre amarillo sellado con un emblema rojo del Estado. El murmullo en la sala se disparó de inmediato. La gente siempre reacciona cuando ve un sobre oficial, como si algo importante fuera a estallar en medio del juicio. El juez rompió el sello, sacó los documentos y los leyó en silencio. Su expresión cambió, primero sorpresa, luego seriedad. Levantó la vista y me buscó. Señor Harrington, dijo, con un tono que no dejaba lugar a dudas, acompáñeme a la sala de consultas privadas. El corazón me dio un vuelco. Vanessa quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Se giró hacia Jason. ¿Qué significa eso? Susurró, pero su voz temblaba. Jason volvió a mirar el piso. Ni siquiera Donovan parecía entender lo que acababa de pasar. Pasó las páginas de su libreta como si pudiera encontrar ahí una respuesta escondida. Yo sentí miles de miradas clavándose en mi espalda mientras seguía al juez hacia la puerta lateral. El silencio repentino era tan espeso que me costaba respirar. Entré a la sala privada. El juez cerró la puerta detrás de nosotros con un clic firme. Fue en ese instante, al oír cómo esa puerta se aislaba del resto del mundo, que comprendí que algo acababa de cambiar. Que lo que estaba por revelarse no tenía vuelta atrás. Que un nuevo rumbo, inesperado y decisivo, estaba a punto de comenzar en mi vida. La puerta de la pequeña sala de reuniones se cerró detrás de mí con un sonido seco, casi solemne. Era una habitación estrecha, con paredes de vidrio esmerilado que dejaban pasar la luz pero no permitían ver con claridad desde afuera. Había estantes llenos de manuales legales, carpetas gruesas y códigos de color amarillento por el uso. Olía a papel viejo, a tinta, a ese aroma particular que solo existe en edificios donde se toman decisiones que cambian vidas. El juez Klein dejó el sobre amarillo sobre la mesa de madera. Lo empujó suavemente hacia mí, como si quisiera que yo lo viera antes de que él lo abriera. El sello rojo resaltaba con fuerza sobre el papel, Confidential, Colorado Judicial Council, Immediate Review Notice. Leí esas palabras 2, 3 veces. Sentí un latido fuerte en el cuello, como si mi cuerpo anticipara algo que mi mente aún no alcanzaba a comprender. Este documento llegó hace unos minutos, dijo el juez con voz baja. Se sentó frente a mí, tomó un pequeño cortacartas dorado de su escritorio y abrió el sobre con precisión casi quirúrgica. Sacó un conjunto de documentos engrapados y comenzó a hojearlos lentamente.
Podía escuchar cómo las páginas se deslizaban unas sobre otras, el sonido seco del papel siendo movido. A mitad de la lectura, sus cejas se levantaron apenas, un gesto controlado pero que no pasó desapercibido. «Señor Harrington», murmuró, «¿estaba usted al tanto de esto?» Giró los documentos para que yo pudiera verlos. En la segunda página, junto a un sello oficial del Consejo Judicial de Colorado, había una línea que me dejó inmóvil: Michael A. Harrington, Honorary Adjunct Member, retroceso, Family Court Advisory Program. Por un momento pensé que mis ojos me jugaban una mala pasada. Hacía años que no veía ese título. Años desde que Anna, en uno de sus esfuerzos por sacarme del aislamiento después de su enfermedad, me había convencido de colaborar con la comunidad asesorando casos familiares de bajo riesgo. Sí, dije finalmente, participé en ese programa durante un par de años. Después de jubilarme y, después de que mi esposa falleció. El juez asintió, como si mis palabras confirmaran una pieza del rompecabezas que él ya estaba armando. Lo que no entiende, continuó, es que, aunque usted dejó el programa, su nombre sigue activo en el registro histórico. Y eso implica ciertas consideraciones. Pasó la página y me mostró una nota corta con un encabezado en negritas. El Consejo Judicial recomienda revisar la competencia legal y la integridad personal del señor Harrington antes de proceder con cualquier acción en su contra. Sentí un cosquilleo extraño en el pecho. No era orgullo ni alivio. Era una mezcla inesperada de sorpresa y vergüenza. Había pasado tanto tiempo desde que fui parte de algo útil, de algo que importara para el sistema judicial, que me había convencido de que mi contribución había sido tan pequeña que nadie la recordaba. Pero ahí estaba, en tinta negra, dentro de un sobre oficial. El juez siguió leyendo unas cuantas líneas más. Luego cerró el documento con cuidado. «Esto cambia el enfoque del caso», dijo con tono firme. «Y necesito verificar algunas cosas antes de continuar. Mientras tanto, pediré a un asistente que imprima copias para su abogado». Tragué saliva. «No tengo abogado, todavía». Me miró como quien mira a un hombre que acaba de admitir que salió a la guerra sin escudo. «Le sugiero conseguir uno pronto, señor Harrington. Va a necesitarlo». Llamó a un asistente, un joven con lentes gruesos y una camisa azul. Le entregó los documentos. 3 copias certificadas. Y que nadie entre a esta sala por ahora. El asistente salió apresurado. Yo me quedé un momento en silencio, mirando mis manos. Las tenía temblorosas, no por miedo, sino por la enormidad de lo que implicaban aquellas palabras en el documento. Era como si una parte de mi pasado, una que creía olvidada, hubiera regresado para sostenerme en el momento exacto en que todo mi mundo estaba a punto de derrumbarse. El juez se levantó y me indicó la salida. «Regresemos a la sala. No diré nada aún, pero la audiencia deberá ajustarse a esta nueva información». Asentí, respirando hondo. Cuando abrí la puerta, lo primero que vi fue el rostro de Vanessa, pegada casi literalmente al vidrio esmerilado. Dio un respingo y fingió revisar su teléfono. Jason estaba a unos pasos, visiblemente tenso. ¿Por qué lo llamaron a él?, preguntó Jason en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. «No lo sé», murmuró Vanessa, mordiéndose el labio, «pero no podemos dejar que arruine todo». Cuando me vieron salir, Vanessa cambió de expresión tan rápido como si se hubiera puesto una máscara. «¿Está bien, señor Harrington?», dijo con sonrisa falsa. «¿Qué fue lo que hablaron allí dentro?». No le respondí. Simplemente caminé entre ellos, con una calma que ni yo sabía que tenía. Vanessa dejó caer su sonrisa como si fuera de cristal roto. Entramos nuevamente a la sala de audiencias. El aire parecía cargado. El juez acomodó sus papeles, respiró profundo y anunció: «Antes de continuar, esta corte revisará la legitimidad de las acusaciones a la luz de nueva documentación oficial del Consejo Judicial». Vanessa se levantó como impulsada por un resorte.
¿Qué significa eso? Nuestros documentos son válidos. El juez golpeó el mazo. Señora, si interrumpe de nuevo, la retiraré de la sala. Siéntese. Jason tiró suavemente de su brazo, obligándola a bajar la voz. Desde una banca cercana, escuché a un empleado del tribunal susurrar a su compañera, creo que lo recuerdo. Harrington trabajó como asesor voluntario hace años, ¿no? La mujer asintió con la cabeza. Donovan pidió continuar con sus argumentos, pero el juez no tenía la misma expresión de antes. Lo miraba con desconfianza, evaluando cada palabra que salía de su boca, cada documento que intentaba apoyar. Mientras hablaban, noté cómo los ojos de Vanessa volvían constantemente hacia el sobre amarillo que ahora estaba sobre la mesa del juez. Su incomodidad era evidente. Sus dedos se retorcían en su regazo y su rostro cambiaba entre rabia y temor. Finalmente, tras casi una hora más de preguntas inconsistentes por parte de Donovan, el juez cerró el expediente con firmeza. Se necesitará una fecha adicional de audiencia, declaró. Este tribunal debe revisar la nueva documentación antes de tomar decisiones mayores. Vanessa golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo temblar su vaso de agua. Jason tuvo que tomarla del brazo para que no explotara allí mismo. Salí de la sala y encontré a Liz esperándome en el pasillo. Su mirada era directa, preocupada. ¿Qué pasó, Mike? Suspiré. Solo, que por fin las cosas empiezan a tener sentido. Ella puso su mano en mi antebrazo, un gesto de apoyo sincero. Mientras caminaba hacia la salida, vi por la ventana principal un SUV negro estacionado a un costado. Donovan estaba dentro, hablando por teléfono, moviendo las manos con evidente frustración. No pude escuchar lo que decía, pero vi claramente cómo Vanessa, desde la distancia, observaba su reflejo en el espejo lateral del vehículo. Sus ojos estaban llenos de algo que no sabía si era miedo o furia. Arranqué mi auto. La nieve comenzaba a caer más fuerte, cubriendo el parabrisas con una capa suave, como si el invierno quisiera envolver todo en silencio. Y allí, manejando por las calles blancas de Colorado, sentí por primera vez en mucho tiempo que algo dentro de mí, algo olvidado, algo que había dejado morir con la partida de Anna, estaba despertando lenta, profundamente. Conduje de regreso a casa despacio, más despacio que de costumbre. La nieve caía en copos pequeños y constantes, y la carretera estaba resbalosa. Tenía las manos frías sobre el volante, pero lo que realmente me calaba no era el clima, sino la sensación de que el día había sido demasiado largo, demasiado pesado para mi corazón. Cuando por fin doblé hacia mi calle, vi a Frank, mi vecino de al lado, paleando nieve frente a su cochera. Levantó la vista y me hizo una seña para que me acercara. Mike, lo siento mucho, dijo, te vi en las noticias. ¿Estás bien? Me quedé un momento dentro del carro, respirando hondo. Bajé la ventanilla. Sobreviviendo, Frank. Nada más. Él soltó un suspiro largo y me dio un par de palmadas amistosas en el costado del carro. Si necesitas algo, aquí estoy, ¿eh? Asentí. La bondad sencilla de la gente como Frank me recordaba que todavía quedaban personas buenas en el mundo. Pero hoy, más que nunca, yo me sentía solo. Entré a la casa. Dejé el abrigo colgado junto a la puerta y encendí la calefacción. El aire caliente comenzó a llenar el silencio del hogar, un silencio que se había vuelto casi insoportable desde que Anna se fue. En la mesa del comedor todavía estaba el correo de ayer, una factura de electricidad, un folleto de supermercado y una carta del banco. Los moví a un lado sin abrirlos. No tenía cabeza para números ni cuentas. Miré hacia la repisa del salón y vi la pequeña caja de madera de Anna. Era de nogal oscuro, con un broche antiguo. La tomé y la limpié con la manga del suéter, un gesto mecánico que hacía cada vez que la tristeza se me quedaba atrapada en el pecho. Era como si tocar sus cosas me permitiera sentirla aún cerca. Cuando coloqué la caja sobre la mesa de centro, escuché un sonido débil,
clac. Provenía del otro lado del salón, del mueble donde Anna guardaba documentos. Ese ruido diminuto, casi imperceptible, hizo que mi corazón se encogiera. Con tantos años viviendo en esa casa, yo conocía cada sonido, cada tabla que crujía, y ese no era uno normal. Me acerqué despacio. Abrí el cajón del mueble. Estaba lleno de papeles viejos, recetas médicas, tarjetas de cumpleaños, manuales de electrodomésticos y libretas con anotaciones de Anna. Pero algo estaba fuera de lugar, una carpeta de cartón ligeramente torcida, sobresaliendo unas décimas de centímetro. La tomé con cuidado. Y entonces cayó al suelo una llave pequeña, plateada, con un brillo apagado por el tiempo. La recogí. Tenía grabado en un costado, SC-12. La volteé. En la parte posterior había una inscripción diminuta, casi como un rasguño, pero reconocí la curva de la letra A. Era la caligrafía de Anna. El tipo de letra que utilizaba cuando etiquetaba cajas de Navidad o escribía notas para mí en la nevera. Me quedé quieto, sintiendo un nudo expandiéndose en la garganta. Anna llevaba años muerta, pero de algún modo, esa llave parecía que me estaba llamando desde otra vida. Seguí revisando el cajón. Debajo de varios sobres, encontré una carpeta más fina, color beige, con el título escrito a mano, Silver Canyon Private Storage. La abrí. Adentro había 3 cosas, un pequeño mapa del segundo piso de Harrington Construction. Un papel escrito por Anna, Ket HSPH, piso 2, casillero 12. Una foto vieja. Anna sonriendo junto a William Garrison en una fiesta de empresa. Sentí un escalofrío. No por miedo, sino por la claridad repentina. Todo encajaba, la llave, el número 12, el mapa, el nombre de William. Anna lo había planeado. Lo había dejado listo mucho antes, probablemente cuando ya sentía que su enfermedad avanzaba. El reloj marcaba casi las 7 de la tarde, el cielo estaba oscuro y el frío aumentaba, pero yo sabía que no podía esperar. Tenía que ir a la empresa. El estacionamiento de Harrington Construction estaba casi vacío. Unas cuantas luces amarillas iluminaban la nieve acumulada. Aparqué cerca de la entrada y caminé con el viento cortándome la cara. Marcus, el guardia nocturno, salió de la caseta. «Mike», exclamó sorprendido, ¿a estas horas? Necesito revisar algo en el archivo de Anna, dije. Marcus abrió la puerta de inmediato. Si Anna lo hubiera sabido, estaría orgullosa de que siguieras usando su oficina, comentó con nostalgia. Subí al segundo piso. El pasillo estaba a media luz. El rótulo Operations Director, Anna Harrington, seguía colgado allí, sin que nadie lo hubiera retirado desde su muerte. Mi respiración se agitó un poco cuando entré. La oficina de Anna olía a madera, a polvo y a su perfume viejo que aún flotaba débilmente en el aire. Su escritorio tenía una fina capa de polvo, como si el tiempo mismo hubiera decidido dejarla intacta. Me arrodillé frente al mueble metálico que tenía un pequeño panel con la inscripción SC-12. Inserté la llave. El cerrojo giró sin resistencia. Un clic suave abrió la puerta del compartimento. Y allí, dentro de un espacio frío de acero, encontré un archivo perfectamente ordenado, el testamento original de Anna, protegido con plástico hermético. Los documentos completos del Silver Canyon Trust. Papeles legales de transferencia de acciones, firmados por Anna. Una carta de confirmación del propio William Garrison, fechada años atrás. Un sobre azul claro con letras de Anna, abrir solo si te traicionan. Sentí que se me aflojaban las piernas. Me senté en el suelo, sosteniendo los documentos con ambas manos. La claridad de todo me golpeó como una ola. Anna había visto venir esto. Había preparado un plan entero para protegerme. Para proteger nuestro hogar. Para proteger la empresa. Tomé todo y lo guardé en mi maletín. Cerré el casillero y pasé la mano por la chapa metálica, como si agradeciera silenciosamente la previsión de mi esposa.
Cuando salí, la luz del pasillo parpadeó un par de veces. Ese parpadeo solitario, en medio del edificio vacío, me hizo sentir como si alguien caminara conmigo. Pero no era miedo. Era una sensación distinta, como si Anna siguiera cuidándome desde algún lugar. Mientras bajaba las escaleras, escuché el tecleo suave de un computador. Era Clyde Miller, la joven contadora, trabajando a deshoras. «Señor Mike», dijo levantándose, me asustó, no esperaba ver a nadie. Me acerqué. «Solo vine a buscar unos documentos», respondí. Clyde mordió su labio, inquieta. «Voy, escuché cosas en la oficina. Comentarios sobre la audiencia. Y revisando algunos archivos, encontré movimientos raros en las cuentas de Jason y Vanessa. No sé si debería decirlo». «Dímelo», le pedí con voz suave. Ella suspiró. «Creo que algo no cuadra. Hay transferencias que no deberían estar allí. Pero tengo miedo de equivocarme. Envíamelo al correo». «Todo», le dije, «y no le digas a nadie». Clyde asintió con fuerza, como si se quitara un peso de encima. Salí del edificio. La nieve ahora caía más densa. El viento golpeaba mis mejillas, pero por primera vez en semanas, sentí claridad. Un propósito. Conduje de regreso a casa. A mitad de trayecto, miré el espejo retrovisor. Un sedán negro venía detrás de mí. A 2 cuadras. Luego 3. Luego 4. Cuando doblé hacia mi calle, el sedán desapareció. No sabía si era una coincidencia o si alguien empezaba a sentir miedo de lo que yo podía descubrir. Guardé el maletín dentro del viejo cofre de seguridad de mi habitación. Toqué el teclado numérico. La contraseña que Anna me obligó a memorizar muchas veces parecía hoy más importante que nunca. La caja se cerró con un clic firme. Me acosté tarde. La casa estaba en silencio absoluto. Pero mi mente no. El juicio no había terminado. No. Apenas acababa de comenzar. Me desperté antes de que amaneciera. Ni siquiera había sonado el reloj. El sueño había sido ligero, apenas una sombra de descanso, y mi mente seguía trabajando como si no hubiera cerrado los ojos en toda la noche. Me preparé un café negro bien fuerte, de esos que Anna solía decir que olían a madera tostada. Mientras la cafetera hacía su ruido familiar, abrí el maletín donde guardaba todos los documentos que había encontrado en el casillero de la empresa. Uno por uno, volví a examinar los papeles del Silver Canyon Trust. Los pasé entre mis dedos con extrema delicadeza, como si se fueran a desintegrar. Las firmas, los sellos, las fechas, todo encajaba. Nada parecía improvisado. Anna lo había preparado con la precisión que la caracterizaba. A eso de las 8 de la mañana, marqué el número de William Garrison. Contestó en el segundo tono. «Mike», dijo, con su voz ronca característica. «¿Todo bien?» «Necesito verte hoy», respondí. «Ven de inmediato». La oficina privada de William estaba en un edificio antiguo, en pleno centro. Me recibió en la puerta, con el abrigo puesto todavía, como si hubiera estado esperándome desde hacía rato. Cuando vio el maletín, su expresión cambió. Me hizo pasar y cerró la puerta con llave, cosa que nunca había visto hacer en las veces que trabajamos juntos mientras Anna vivía. Nos sentamos frente a frente. Dejé el maletín en la mesa y saqué los documentos. William los revisó con sus lentes puestos en la punta de la nariz, moviendo apenas los labios mientras leía. A veces asentía, otras fruncía las cejas, como si estuviera recordando detalles de conversaciones pasadas con Anna. «Esto», dijo finalmente, «es completamente legítimo. No hay nada irregular aquí». Anna sabía exactamente lo que estaba haciendo. El aire en mis pulmones se aflojó un poco. «Ella habló conmigo meses antes de fallecer», continuó William. «Estaba preocupada por su futuro, Mike. Por quien estaría a su lado cuando ya no pudiera acompañarlo.
Me insinuó que no confiaba en ciertas personas. No mencionó nombres, pero supongo que ahora sabemos a qué se refería. No supe qué responder. Era difícil escuchar que Anna, aún en sus días finales, había visto cosas que yo me negué a ver. William cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. Si esta situación se complica, llámame. Iré a la corte personalmente. Anna confiaba en usted, y también en mí. Asentí. No podía decir nada más. Tenía un nudo en la garganta. A las 10:30 ya estaba en el tribunal del condado. La nieve comenzaba a acumularse en las escaleras. Caminé con cuidado, sujetándome del pasamanos. Al entrar al edificio, lo primero que vi fue a Vanessa. Estaba de pie en el pasillo, respirando aceleradamente mientras Donovan le hablaba en voz baja. Ella movía las manos temblorosas, como si algo la estuviera descolocando. Jason estaba un poco más lejos, pegado al teléfono, tecleando sin parar. Y de vez en cuando levantaba la cabeza para mirarme. Sus ojos no tenían odio ese día. Más bien, tenían algo parecido a miedo. Cuando la audiencia reanudó, Donovan volvió a su personaje habitual. Se levantó del asiento, colocó su cuaderno de cuero sobre la mesa y adoptó un tono seguro, arrogante. Su señoría, presentaremos más pruebas que demuestran el deterioro mental del señor Harrington. El juez asintió sin emoción. Donovan sacó varias fotos impresas. Estas imágenes muestran el botiquín del acusado. Claramente tiene consumo excesivo de medicamentos, algunos potencialmente peligrosos. Reconocí esas fotos de inmediato. Eran tomadas en mi casa. En mi baño. Vanessa debió haber hurgado en mis cosas mientras yo no estaba. Luego, Donovan reprodujo un archivo de audio. Una grabación mía, hablando en la sala de mi casa. Pero no era una conversación normal, habían tomado fragmentos míos hablando con la fotografía de Anna, palabras aisladas, frases cortadas. Sonaba como si estuviera delirando. Este es un ejemplo, dijo Donovan, del comportamiento errático que venimos denunciando. Me hervía la sangre. No por vergüenza, sino por la manipulación descarada. El juez pidió el archivo completo. Donovan dijo que no estaba disponible. Después presentaron un documento con mis supuestos gastos, pagos duplicados, compras inexistentes, transferencias que jamás hice. Todo un teatro. Cuando anunciaron nuevamente a la enfermera Julia, la misma mujer del uniforme azul entró al estrado. Esta vez llevaba un uniforme impecable, como recién sacado de la tienda, y un gafete barato que colgaba torcido. Trabajo con adultos mayores desde hace 15 años, declaró. Y el señor Harrington tiene serios problemas de memoria. ¿Dónde trabaja actualmente?, preguntó el juez. Ella titubeó. En un centro de atención, de Aurora. ¿Cuál es el nombre del centro?, insistió el juez. Miró hacia Donovan, buscando un salvavidas. No llegó. El centro. Buen camino, balbuceó. El juez frunció el ceño. El centro Buen Camino había cerrado hace 3 años. Yo lo sabía. Donovan se apresuró a intervenir. Está nerviosa, su señoría. Estos ambientes pueden ser intimidantes. La supuesta enfermera bajó la mirada, frotándose las manos. La mentira era tan evidente que hasta algunos asistentes en la sala movieron la cabeza en desaprobación. Vanessa tomó la palabra después. Me miró fijamente, como si quisiera perforarme el alma con los ojos. El señor Harrington dejó quemar comida 2 veces este mes, dijo con voz cargada de indignación. Pudo incendiar la casa. Es un peligro para él mismo. ¿Tienen pruebas?, pregunté. Vanessa parpadeó. Donovan se inclinó hacia ella, pero no dijo nada. No tenían fotos. Ni videos. Ni reportes de bomberos. Nada. El juez tomó nota.
con gesto lento, cerró el cuaderno, como si su tolerancia empezara a agotarse. Fue entonces cuando vi a Claire, sentada al fondo de la sala. Llevaba un abrigo gris y tenía los dedos entrelazados nerviosamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me hizo un leve gesto de ánimo. Un pequeño gesto, pero suficiente. En el momento de las declaraciones adicionales, Claire se puso de pie. Su señoría, dijo con voz temblorosa, tengo documentos relevantes para este caso. Donovan se levantó como si hubiera recibido una patada. La objeción. Ella no es parte de este proceso. El juez levantó la mano. Déjela hablar. Claire se acercó con un folder. Sus manos temblaban ligeramente. Soy contadora en Harrington Construction, explicó. Y revisando algunos archivos, encontré movimientos financieros sospechosos relacionados con los demandantes. El juez le pidió que mostrara la evidencia. Claire extendió los extractos con transferencias desde una cuenta secundaria de la empresa hacia la cuenta personal de Vanessa, firmas electrónicas falsificadas. Documentos manipulados que utilizaban versiones escaneadas de mi firma. El juez hojeó cada página con concentración. Donovan palideció. Vanessa se levantó de un salto. Miente. Todo eso es mentira. Esa niña no sabe nada de contabilidad. Suficiente, ordenó el juez, golpeando el mazo. Si vuelve a interrumpir, la retiro de la sala. Jason intentó tomar a Vanessa del brazo, pero ella lo apartó bruscamente. La sala se llenó de murmullos. El juez pidió un receso para analizar los documentos de Claire. Vanessa salió de la sala como un torbellino descontrolado, con la respiración agitada. Donovan tomó su teléfono y salió al pasillo diciendo en voz baja pero urgida, algo no cuadra, esto hay que arreglarlo hoy mismo. Yo caminé hacia la salida. En el umbral, sentí una mirada clavada en mí. Era Vanessa. No tenía odio esta vez. Tenía miedo. Y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que la verdad empezaba a abrirse paso. Afuera, la nieve caía aún más fuerte. Como si el invierno quisiera anunciar que lo peor todavía estaba por venir. Esa noche casi no probé bocado. Apenas un poco de sopa y un pedazo de pan duro. El resto se quedó frío sobre la mesa mientras yo, sentado bajo la luz amarilla de la cocina, abría una vez más la carpeta rígida que Anna había dejado para mí. Cada documento del Silver Canyon Trust brillaba como si guardara una parte del alma de mi esposa. Los toqué con la punta de los dedos, respirando hondo, sintiendo que algo más grande que yo comenzaba a moverse. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj sobre la nevera y el crujido de la calefacción encendiéndose y apagándose. A mi alrededor había un aire extraño, como si Anna aún estuviera ahí, parada cerca de la estufa, dándome esa mirada que siempre me daba cuando yo no veía lo evidente. Tomé el teléfono y marqué. William, dije, cuando él contestó. Mañana necesito que vengas conmigo a la corte. Entiendo, respondió él sin preguntar nada más. Estaré ahí antes de las 9. Colgué y apoyé la frente sobre la carpeta. Sabía que lo que estaba por pasar podía terminar de hundir a mi familia, o podía sacarme finalmente del abismo donde me habían querido enterrar. A la mañana siguiente, la nieve caía fina pero constante. Las calles estaban resbalosas y tuve que conducir lento, aferrado al volante con ambas manos, mientras la calefacción del auto luchaba por quitar el vaho de los vidrios. En el asiento del copiloto llevaba la carpeta de Anna, como si fuera una reliquia de valor incalculable. Al llegar al estacionamiento del tribunal, lo primero que vi fue ese mismo SUV negro del día anterior. Esta vez el motor estaba encendido, sacando vapor por el tubo de escape. No pude ver quién estaba dentro. Las ventanas estaban empañadas. Me quedé observándolo unos segundos. Algo en mi estómago se tensó, pero seguí caminando. A mitad del camino hacia la entrada, vi el viejo Buick de William estacionarse unos metros más allá.
Él salió del auto con su abrigo grueso, sosteniendo una maleta de documentos tan grande que parecía pesar más que él mismo. Me saludó con un gesto y caminó hacia mí. Hoy será un día largo, Mike, dijo. Sí. Pero ya basta de aguantar golpes sin defenderme. William sonrió apenas y entramos juntos. En cuanto pusimos un pie en el pasillo, escuchamos la voz aguda de Vanessa. Estaba discutiendo con Donovan, moviendo las manos como si tratara de arrancarle algo. Parecía fuera de sí. Cuando nos vieron aparecer juntos, su expresión cambió por completo. Se volvió hacia Jason, que estaba apoyado contra la pared, cabizbajo. ¿Contrató abogado?, susurró ella. ¿Cómo es posible? No debería. Jason no respondió. Solo tragó saliva y continuó mirando el piso. Dentro de la sala, el juez Samuel Klein pidió que todos tomaran asiento. Su mirada era severa, más que en los días anteriores. Parecía preparado para algo importante. Reanudaremos la presentación de evidencia, anunció. Donovan se levantó enseguida, como si hubiera estado esperando ese momento para recuperar el control que comenzaba a perder. Su señoría, traemos pruebas adicionales de la falta de capacidad del señor Harrington. Mostró un nuevo conjunto de fotografías de mi casa. Estas imágenes muestran desorden, falta de higiene, señales claras de negligencia personal. Yo las miré rápidamente. Todas eran fotos tomadas en ángulos forzados, exagerando el desorden, incluso mostrando cajones abiertos que jamás dejé así. Vanessa me había invadido la casa. No había duda. Cuando Donovan preparaba otro testigo, William se levantó despacio. Su movimiento bastó para que la sala redujera el murmullo. Su señoría, dijo. Solicito intervenir. Tengo documentación que afecta directamente la validez de este caso. El juez ladeó la cabeza. ¿Documentación relevante y verificable? Sí, señor. William colocó su maletín sobre la mesa, abrió los cierres y sacó un archivador grueso con sellos notariales visibles incluso desde los asientos del fondo. Silver Canyon Trust, anunció. Documentos legales de transferencia patrimonial. El juez estiró la mano para recibirlos. Revisó las primeras páginas. Por su ceño fruncido, supe que entendía la magnitud. William explicó con voz firme, aquí está el testamento auténtico de la señora Anna Harrington. Aquí, la transferencia firmada ante notario donde ella deja el 100% de sus acciones a su esposo, Michael. Y aquí, la confirmación legal del fideicomiso Silver Canyon, que lo reconoce como único propietario y único con autoridad sobre los activos. El juez revisó los sellos. Firmado por Anna Harrington, y por usted, señor Garrison, y por la notaria Marcia Klein. Levantó la vista. La conozco. Trabajó 20 años para el Estado antes de jubilarse. Vanessa se levantó golpeando la mesa. Eso es falso. Todo es falso. Él lo inventó para manipular la corte. El juez golpeó el mazo sin mirarla siquiera. Silencio. William no se inmutó. Sacó un segundo juego de documentos. Además, traigo un análisis grafológico certificado que demuestra que las firmas en el acuerdo de transferencia presentado por los demandantes, señaló hacia Vanessa sin mirarla, son falsificaciones burdas. No coinciden con la firma del señor Harrington en ningún documento oficial. El juez tomó ambas hojas y las comparó bajo la lámpara de escritorio. Cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, su rostro ya no era neutral. Era determinante. En ese momento, Claire se levantó del banco donde estaba sentada. Su señoría, dijo con voz firme. Tengo documentos adicionales. Corresponden a movimientos financieros internos de la empresa. Son relevantes para la credibilidad de los demandantes. El juez le indicó que avanzara. Claire colocó varios extractos bancarios sobre la mesa,
Transferencias desde cuentas corporativas hacia la cuenta personal de Vanessa. Registros de accesos electrónicos usando la clave provisional que Jason había recibido meses atrás. Vanessa se desplomó de nuevo en su asiento, con los ojos desorbitados. Eso es mentira. Todo es mentira. Gritó, ya sin control. Jason. Jason, di algo. Pero Jason no dijo nada. No podía. Sus manos temblaban, los nudillos blancos de tanto apretar el teléfono. Miraba el piso como si quisiera desaparecer dentro de él. Cuando el juez terminó de revisar toda la documentación, guardó silencio durante varios segundos. Nadie respiró. Finalmente habló, el fideicomiso Silver Canyon es válido. La transferencia es legal. Y el acusado, Michael Harrington, es el único propietario legítimo de todos los bienes y acciones en disputa. Hubo un murmullo generalizado. Algunos asistentes tomaron sus teléfonos, otros intercambiaron miradas incrédulas. Los reporteros en la esquina comenzaron a grabar discretamente. En consecuencia, continuó el juez, ningún miembro de la familia tiene base legal para disputar esos activos. Vanessa se volvió hacia Donovan, con la voz rota, usted dijo que esto sería fácil. Donovan no respondió. Su rostro estaba completamente pálido, como si hubiera recibido un golpe invisible. Cuando el juez anunció un receso, Vanessa salió disparada de la sala. Empujó a un oficial del tribunal, que casi cayó sobre una fila de sillas. Jason la siguió unos pasos, pero luego se detuvo, como si no supiera si debía protegerla o alejarse de ella de una vez por todas. William y yo recogimos nuestras cosas. Mientras salíamos al pasillo, escuché conversaciones por todos lados, ¿viste eso? La nuera intentó quedarse con todo, ese abogado está acabado. El sonido de nuestras pisadas sobre el piso de mármol resonaba a través de los murmullos. Por primera vez en semanas, sentí que el aire entraba a mis pulmones sin quemar. William me dio una palmada en el hombro. Ana hizo lo correcto. Y usted también, Mike. Asentí. Pero dentro de mí no había celebración. Solo un alivio frío, y una sensación amarga que me recordaba que esto no había terminado todavía. Que lo que venía después sería aún más difícil. Lo que había cambiado era el tablero. Y por primera vez, la partida ya no estaba en manos de ellos. Estaba en las mías. Después del receso de mediodía, la sala empezó a llenarse otra vez. Yo regresé a mi asiento despacio, con una mezcla de cansancio y nerviosismo que me recorría el cuerpo entero. William se sentó a mi lado, ajustándose las gafas, mientras Claire tomó el lugar justo detrás de mí, sosteniendo una carpeta azul que había prometido entregar si el juez lo permitía. El murmullo en la sala bajó poco a poco hasta convertirse en un silencio espeso. Podía escucharse el zumbido suave de la calefacción y el crujido de las botas llenas de nieve de quienes acababan de entrar desde el frío. Vanessa entró casi al final. Su cabello estaba desordenado, el maquillaje corrido, y aún así intentaba estirar el cuello y poner cara de serenidad. Jason iba detrás de ella, con la espalda encorvada y los ojos rojos, como si hubiera llorado o no hubiese dormido en toda la noche. Ambos se sentaron sin mirarme. El juez Klein apareció por la puerta lateral pocos minutos después. Un oficial anunció su llegada y todos nos pusimos de pie. El juez tomó asiento y abrió una carpeta diferente a las anteriores. Era gruesa, llena de marcadores de colores. Mi corazón dio un vuelco. Bien, empezó el juez, ajustándose los anteojos. Después de revisar toda la evidencia presentada esta mañana, pasó a leer la evaluación preliminar del tribunal. La forma en que dijo evaluación preliminar provocó que incluso Donovan se quedara inmóvil, con la mano a medio camino de su bolígrafo. El juez continuó, en este caso, hay indicios claros de actividad fraudulenta. La sala entera contuvo el aliento. Escuché a alguien en la fila detrás de mí murmurar Dios mío, mientras otro chasqueaba la lengua. Yo me quedé perfectamente quieto.
Vanessa apretó el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El juez comenzó a enumerar, uno por uno, falsificación de firmas, alteración de reportes financieros, uso de un testigo no autorizado, presentación de documentos médicos sin validez legal. Cada palabra caía como un martillo golpeando metal caliente. Vanessa no aguantó más. «Eso es mentira», gritó, levantándose de golpe. «Ese hombre», señaló hacia mí, «ha inventado todo esto para atacar a su propia familia». El juez golpeó el mazo con tanta fuerza que el sonido retumbó hasta las paredes del fondo. «Señora Reed, si interrumpe una vez más, la sacaré de la sala». «Siéntese». Vanessa abrió la boca para replicar, pero Jason tiró de su manga, murmurando un por favor, ya, tan débil que apenas se escuchó. Ella cedió y volvió a sentarse, aún respirando fuerte por la nariz. El juez se volvió hacia Donovan. «Señor Donovan, ¿alguna aclaración?». El abogado se levantó lentamente, con una sonrisa tensa. «Su señoría, esto debe tratarse de malentendidos administrativos. Mis clientes han actuado de buena fe basándose en la información que tenían, suficiente», interrumpió el juez, seco. «La Corte no basa sus decisiones en buena fe cuando existe evidencia objetiva en contrario». Donovan se desplomó de nuevo en su silla. William entonces se inclinó hacia adelante. «Su señoría, tengo un documento adicional que debe ser presentado», dijo, sacando un pequeño sobre marrón. El juez asintió. William se lo entregó. «Este material fue encontrado en los reportes internos de la empresa», explicó, «e indica pagos realizados a la supuesta enfermera presentada como testigo». Claire se puso de pie al escuchar su nombre. «Si me permite, su señoría», dijo con decisión. «Yo encontré esa transacción». El juez la autorizó a acercarse. Claire entregó una copia del extracto bancario, $2.000 provenientes de una cuenta auxiliar que Jason había habilitado meses atrás, y que terminó siendo utilizada para pagarle a la mujer que, falsamente, declaró ser mi cuidadora. Cuando el juez leyó el nombre en el documento, su expresión se volvió dura como el granito. Era la firma de Vanessa. «Eso no es mío», gritó ella. «Eso está fabricado». Pero su voz se quebró al ver que Jason, lentamente, separaba su silla de la de ella, alejándose unos centímetros más. El juez cerró el sobre, lo dejó sobre su escritorio y, después de un silencio espeso, dijo con firmeza: «La Corte rechaza completamente la demanda contra el señor Michael Harrington. No existe fundamento legal para sostener ninguna acusación en su contra». La sala explotó en murmullos. «¿Lo escuchaste?». «Lo sabía». «¡Qué vergüenza!». Jason se cubrió la cara con ambas manos. Su respiración era agitada, temblorosa. Vanessa, en cambio, se levantó como impulsada por un resorte. «No. No puede ser», gritó, fuera de sí. Intentó avanzar hacia mí, y por un segundo pensé que volvería a golpearme. Un oficial la detuvo de inmediato, sujetándola por los brazos. Ella pataleó, los tacones resonando contra el suelo como golpes secos. «Arruinó mi vida», vociferó. «Este viejo desgraciado arruinó todo». Jason se movió hacia el rincón más alejado de la sala, repitiendo con voz quebrada: «¿Qué hicimos? Dios mío, ¿qué hicimos?». Yo lo miré. No con rabia. Con la tristeza profunda de un padre que ve a su hijo hundirse bajo el peso de sus propias decisiones. El juez golpeó el mazo otra vez. «A raíz de las pruebas presentadas», anunció, «la Corte abrirá una investigación criminal contra los dos demandantes, la señora Vanessa Reed y el señor Jason Harrington». La sala quedó muda. Jason alzó la mirada, completamente descompuesto. Vanessa dejó de forcejear y quedó quieta, como si le hubieran quitado el aire. Los oficiales empezaron a recibir documentos, sellando formularios, preparando los pasos siguientes.
El sonido de las lapiceras, los teclados y los murmullos tensos llenó el ambiente. Vanessa volvió a gritar, «Esto es culpa tuya, Jason. Todo es culpa tuya». Jason cerró los ojos. No dijo nada. Cuando los oficiales comenzaron a sacar a Vanessa por la puerta lateral, ella volteó hacia mí, desfigurada por la furia. «Me las vas a pagar, viejo. Y vas a lamentarlo». Un reportero captó todo con su teléfono. El juez pidió que yo y William nos quedáramos unos minutos más para discutir los pasos legales necesarios para registrar formalmente el Silver Canyon Trust en el sistema judicial. Cuando al fin salimos del tribunal, la nieve caía más fuerte que nunca. Cada copo parecía pegarse a mis pestañas, obligándome a parpadear varias veces. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentí perdido. Sentí alivio. Un alivio duro, pesado, que no traía alegría, pero sí un tipo distinto de paz. Como si alguien, Anna, tal vez, hubiera colocado una mano en mi hombro para decirme que ya no estaba solo en esto. En el estacionamiento, vi a Jason a lo lejos. Estaba solo, con la cabeza entre las manos, sacudiendo los hombros como si luchara por respirar. Vanessa ya no estaba. Un auto policial se la había llevado para ser interrogada. Yo seguí caminando sin acercarme. No estaba listo. Porque aunque la batalla legal había terminado, la guerra entre un padre y su propio hijo apenas comenzaba. Volví a casa después de la audiencia con una sensación imposible de describir. No era alivio completo, pero tampoco la desesperación que había sentido durante semanas. Era algo entre medio. Como si una capa de nieve pesada hubiera comenzado al fin a deslizarse de mis hombros, aunque debajo aún quedara el frío pegado a la piel. Apenas cerré la puerta, escuché 3 golpes suaves. Abrí, y allí estaba Liz, mi vecina, con un tazón de sopa caliente entre las manos. El vapor olía a pollo, maíz y cilantro, como la sopa que mi madre preparaba cuando yo era niño en Chihuahua. «Te vi en las noticias, Mike», dijo con voz preocupada. «Pensé que quizá te serviría un poco de calor». Le agradecí como pude. Hablar me costaba, aún sentía la garganta cerrada por todo lo vivido. Liz tocó mi brazo antes de irse, un gesto sencillo pero que me devolvió un poco de humanidad en medio del caos. Cuando la puerta se cerró, el silencio me envolvió otra vez. Caminé hacia el dormitorio. Sabía exactamente qué debía hacer, revisar cada documento del Silver Canyon Trust para entender de verdad el alcance de lo que Anna había dejado preparado. Me arrodillé delante del viejo cofre empotrado en la pared y marqué la combinación. El seguro hizo clac, un sonido grave que siempre me recordaba la voz de Anna diciéndome, «No olvides la clave, Mike. Nunca sabemos qué traerá el futuro». Saqué la carpeta y la extendí sobre el escritorio. Mientras revisaba papeles, sentía que la sombra de Anna estaba allí mismo, con su paciencia eterna, guiándome desde algún lugar suave. Fue entonces cuando, al mover una pila de documentos, escuché un golpe pequeño, seco. Algo había caído al suelo. Miré hacia abajo y vi el pequeño cofre de madera de Anna, el que siempre protegía como si fuera un pedazo de su corazón. Se había abierto apenas, revelando una ranura escondida en la base. Me quedé inmóvil unos segundos, sintiendo cómo se me helaban las manos. Dentro de esa ranura había un sobrebeis, viejo pero intacto. Mi nombre estaba escrito con la caligrafía dulce y firme de Anna: «Michael, abre esto solo si nuestro hijo te da la espalda». Sentí un golpe en el pecho. Respiré hondo y abrí el sobre con cuidado, como si se tratara de algo vivo. La carta era breve. Dolorosamente breve. La leí una sola vez, y luego la dejé a un lado, porque si la seguía leyendo no iba a poder controlar el temblor de mis manos. En cambio, revisé los documentos que venían con ella. Había un resumen del fideicomiso Silver Canyon, escrito a mano por Anna, como si supiera que algún día yo necesitaría entenderlo desde cero. Había una copia del contrato firmado con William Garrison.
Había un plan financiero llamado Emergency Pass Only If Jason Falls. La fecha en los márgenes me dejó sin aliento. Anna había preparado todo 3 años antes de morir. Justo cuando Vanessa empezó a meterse profundamente en la vida de Jason. Tragué saliva. Anna siempre había tenido una intuición casi profética. Y aún así, nunca me habló de esto. Tal vez porque no quería cargarme con miedo. Tal vez porque esperaba no equivocarse respecto a Vanessa. Tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé a William. William, encontré una carta. Y más documentos. Él guardó silencio unos segundos. Hazme un favor, dijo. Escanéalo todo y envíamelo. Necesitamos archivarlo adecuadamente. Asentí, aunque él no podía verme. Colgué y me senté frente al escáner. Mientras la máquina zumbaba, sentí como una angustia espesa se formaba en mi abdomen. Entre los papeles, había algo más, una verdad incómoda. Porque aunque Anna desconfiaba de Vanessa, también temía que Jason, por amor o debilidad, pudiera perderse. Y hoy, eso se había cumplido. Cuando terminé de enviar los archivos, mi computadora hizo un sonido, un nuevo correo. Era de Clyde. El mensaje era breve: señor Harrington, encontré más movimientos irregulares. Algunos están directamente vinculados al acceso de Jason, pero no parecen intencionales. Creo que Vanessa lo utilizó. Si quiere, puedo explicarle todo mañana. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. La culpa, que había intentado evitar sentir, regresó como una ola amarga. Mi hijo no era inocente, pero tampoco era el autor intelectual de todo. Lo habían manejado, presionado, usado. Debía hablar con él. Me puse la chaqueta y metí en un portafolio los documentos que Clyde había enviado, junto con el sobre de Anna. Mi corazón latía despacio, pero con fuerza. Sabía que el camino hacia la cabaña de Evergreen estaría cubierto de nieve, pero no tenía elección. Conduje durante casi 1 hora bajo un cielo gris metálico. Los pinos se inclinaban llenos de hielo y el sonido de la ventisca golpeaba el parabrisas como si quisiera advertirme que no siguiera adelante. Pero continué. Al llegar, la cabaña estaba oscura, la única luz provenía del poste en el camino, cubierta por la nieve. El auto de Jason estaba allí, semienterrado por la tormenta. Caminé en silencio hacia la puerta, dejando huellas profundas en la nieve fresca. Golpeé una vez. Nada. Golpeé de nuevo. Entonces escuché unos pasos arrastrándose, lentos, como si cada uno pesara toneladas. La puerta se abrió, dejando ver a mi hijo. Jason lucía destruido. Cabello desordenado, ojos rojos, la barba sin afeitar. Llevaba un pantalón de pijama y una camiseta arrugada. Papá, murmuró, sin mirarme a los ojos. Me hizo un gesto para entrar. Dentro de la cabaña había un caos absoluto, latas de cerveza vacías en la mesa, cajas de pizza apiladas, papeles tirados por doquier. El olor era una mezcla de comida vieja y desesperación. Cerré la puerta y puse el sobre de Anna sobre la mesa. Jason se dejó caer en una silla. Cubrió su rostro con ambas manos. Yo, no sabía que las cosas iban a llegar tan lejos, balbuceó, con la voz quebrada. Vanessa. Vanessa me dijo que tú ya no estabas bien. Que estabas olvidando cosas. Que podías perderlo todo si no actuábamos. Yo solo. No habló más. Sus palabras se disolvieron en un sollozo mudo. Le tendí los documentos de Clyde. Los hojeó despacio, y vi cómo sus manos comenzaban a temblar más y más. Ella me usó, susurró. Dios mío, me usó para todo esto. Luego apreté el sobre hacia él. Es de tu madre, le dije. Ábrelo. Jason rompió el sello con torpeza. Leyó los primeros renglones, y su rostro se derrumbó. Apoyó la frente en la mesa y lloró sin contenerse. Lloró como cuando era un niño y se raspaba las rodillas,
pero ahora el dolor era otro. Más hondo. Más irreversible. La decepcioné, papá, dijo entre sollozos. Y también te lastimé a ti. Yo recogí una chaqueta del piso y la colgué en un perchero. Miré a mi alrededor, el desorden, los restos de días sin dormir, la tristeza acumulada en cada rincón. Esa cabaña era el reflejo de su alma en ese momento. Me acerqué y puse una mano en su hombro. Jason, esto no ha terminado. Todavía tienes una oportunidad. Pero debes enfrentar todo como un hombre. Sin mentiras. Sin excusas. Él levantó la vista, con los ojos hinchados. Papá, no me abandones, susurró. Por favor. Negué con la cabeza. No lo haré. Pero debes hacer tu parte. Lo dejé allí, todavía temblando, pero respirando un poco mejor. Al salir, el viento nocturno me golpeó en la cara. Caminé hacia el auto sintiendo que cada paso era el inicio de un nuevo capítulo, uno donde las heridas no desaparecerían, pero donde todavía existía una pequeña posibilidad de redención. Encendí el motor. La ventana se empañó de inmediato, obligándome a pasar la mano para ver el camino. Mientras conducía de regreso, solo tuve un pensamiento: la tormenta más grande no estaba afuera. Estaba dentro de nuestra familia. Y su final ya se acercaba. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. No porque hubiera descansado bien, sino porque la mente no me dejaba dormir. La noche se había ido entre recuerdos de Anna, la cabaña de Evergreen, y la imagen de Jason llorando como un muchacho perdido. El amanecer llegó sin que yo pudiera detenerlo. Tomé un café rápido, apenas 2 sorbos, y me dirigí al despacho de William. El cielo estaba gris y la carretera húmeda, pero no había nieve esa mañana. Parecía que el clima también necesitaba un respiro después de tantas tormentas. Cuando llegué, William ya estaba preparando todo. Tenía las carpetas abiertas sobre su escritorio, los sellos notariales listos, los formularios alineados con precisión. Él siempre trabajaba con una calma envidiable. Mike, dijo al verme entrar, hoy dejaremos esto completamente sellado. Después de esto, nadie podrá disputar el fideicomiso. Asentí en silencio. Ver mis documentos, los de Anna, los sellos oficiales, todo me golpeó con un peso emocional que no esperaba. Era como cerrar una puerta gigantesca detrás de mí. Un empleado del tribunal llegó minutos después con una cámara portátil. Necesitaban registrar oficialmente la entrega del Silver Canyon Trust al sistema legal del estado. William y yo firmamos una pila de documentos, cada firma parecía una sentencia final a todo lo que se había torcido en mi familia. En medio de ese proceso, mi celular vibró. Jason. Respondí sin pensarlo. Papá, su voz sonaba desgastada. ¿Puedes verme? Por favor. ¿Dónde estás? En la pequeña iglesia de Lakewood, la que mamá siempre visitaba en Navidad. Mi corazón dio un vuelco. Anna adoraba ese sitio. Un templo de madera clara, con vitrales de colores que iluminaban el interior como un refugio cálido. No me sorprendió que Jason hubiera ido allí. Tal vez buscaba consuelo. Tal vez buscaba perdón. Voy en camino, dije. William levantó la mirada pero no dijo nada. Él sabía que esa llamada significaba más que cualquier firma o documento. El viento frío de Lakewood me golpeó apenas salí del auto. Las ramas de los pinos se movían lentamente, dejando caer pequeños racimos de nieve vieja. Allí, frente al portón de hierro de la iglesia, estaba Jason. Solo. Con los brazos cruzados y los hombros temblando. No sé si por el frío, o por el miedo. Me acerqué despacio. Cuando levantó la vista y me vio, algo en su expresión se quebró. Dio 2 pasos hacia mí, y antes de que pudiera hablar, cayó de rodillas. Literalmente. En medio del camino de piedras, frente a todos.
Un grupo de personas que salía del templo se detuvo, sorprendidos. Algunos giraron la cara, otros se quedaron mirando con incomodidad. Papá, su voz se ahogó. Por favor, dame una oportunidad. Solo una. Para arreglar todo, para ser alguien mejor. La imagen de mi hijo así, de rodillas, rota completamente frente a mí, me atravesó el corazón. Nadie quiere ver a su propio hijo destruido. Por muy equivocado que haya estado. Levántate, hijo, murmuré. Hace frío. Hablemos adentro. Lo ayudé a ponerse en pie y entramos al templo. El olor a madera antigua y cera derretida llenaba el aire. Los vitrales teñían las bancas con tonos rojos, verdes y azules, igual que a Ana le gustaba. Jason se sentó en una de las bancas del medio, frotándose las manos nerviosamente. Había silencio. Ese silencio que solo existe en una iglesia vacía. Me miró por fin. Papá, yo no robé el dinero, comenzó, con voz temblorosa. Pero dejé que Vanessa manejara las cuentas, y firmé papeles sin revisarlos porque tenía miedo de que me dejara. Me decía que tú estabas perdiendo la memoria, que ibas a destruir la empresa, que yo tenía que actuar rápido. Yo escuché sin interrumpirlo. Quería oír su verdad sin filtros. Cada palabra era un hilo que lo sacaba poco a poco del pozo donde se había hundido. Lo sé, dije finalmente. Clyde encontró pruebas de eso. Jason bajó la cabeza. Sus dedos temblaban. Es que, respiró hondo. Quería ser un buen esposo. Quería demostrarle que podía darle lo que ella quería. Pero al final, perdí mi propio juicio. Perdí a mamá. Y casi te pierdo a ti. Lo miré durante un largo rato. Él sostuvo mi mirada por primera vez en meses. Entonces saqué del portafolio un folder delgado. Lo coloqué frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó, abriéndolo. Es el programa que tu madre creó, respondí. The Horizon Program. Un fondo pequeño para ayudar a jóvenes que quieran aprender oficios de construcción. Ella siempre creyó que podrías hacer algo bueno si encontrabas un propósito real. Jason hojeó los papeles. Sus ojos, que antes estaban vacíos, parecieron encenderse. ¿Tú, quieres que yo maneje esto?, preguntó incrédulo. Si de verdad quieres arreglar lo que rompiste, le dije, empieza aquí. Toma este programa. Hazlo crecer. Hazlo útil. Hazlo algo de lo que tu madre estaría orgullosa. Jason llevó una mano a la cara. Asintió una vez, luego otra, y otra. Te juro que no voy a fallar esta vez, dijo, con la voz entrecortada. Le entregué también una carpeta con documentos formales, solicitudes del Departamento de Trabajo, formularios del Departamento de Finanzas, instrucciones para registrar el programa como entidad activa. Tienes que ser totalmente honesto con la investigación que viene, le recordé. Nada de mentiras. Nada de proteger a Vanessa. Ese tiempo ya pasó. Jason apretó los documentos contra su pecho. Ya pedí un abogado separado, me confesó. Voy a decir toda la verdad. Salimos del templo juntos. El cielo había cambiado, el gris pesado se había abierto para mostrar un azul claro, suave, casi translúcido. Era exactamente el color que Ana siempre señalaba cuando mirábamos el cielo desde el porche. Jason se subió a mi camioneta. Durante el camino de regreso guardó silencio, mirando por la ventana. Pero no era un silencio tenso. Era un silencio de alguien que está empezando a comprender sus errores. A mitad del trayecto, preguntó, «Papá, ¿tú crees que algún día podrás perdonarme?». Yo seguí mirando la carretera. Los copos de nieve empezaban a caer otra vez, pero ligeros, casi perezosos. No lo sé, le respondí con sinceridad. El perdón no es un switch, hijo. Es un camino. Y cada uno tiene el suyo. Lo importante es que empieces a andar el tuyo.
Llegamos a su casa. Apagué el motor y me volví hacia él. Vive como tu madre esperaba, le dije. Y entonces, lo demás llegará. Él asintió, bajó del auto, y al cerrarse la puerta lo vi apretar la carpeta del Horizon Program como si fuera un salvavidas. Lo observé entrar a su casa. Su paso era inseguro, pero decidido. Horas después, de vuelta en mi hogar, encendí la lamparita del escritorio de Anna. La luz amarilla iluminó los documentos del Silver Canyon Trust todavía regados sobre el escritorio. Respiré hondo, uno de esos suspiros que vacían el pecho entero. Guardé cada papel en su lugar dentro del cofre, cerré la tapa y giré la llave. Sonó un clic firme. Era el sonido de una etapa que, por fin, se cerraba. Me quedé mirando la pared donde colgaba la fotografía familiar. Anna, con aquella sonrisa serena que siempre me hacía sentir capaz de todo, parecía mirarme desde ese marco viejo. Lo logré, Anna, murmuré. De alguna manera, lo logré. Fuera de la ventana, los copos seguían cayendo. Pero esta vez no eran un peso sobre mí. Eran un comienzo. Un comienzo tranquilo. Un comienzo que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de vivir.